Muy buenos días a todos los seguidores de la fanpage del Gobierno Regional de Arequipa. El día de hoy vamos a hablar de salud en este programa de región en línea que lo emitimos de lunes a viernes a partir de las 11:30. El día de hoy vamos a conversar con el doctor Denver Muñoz, que es asesor en el sector salud, para hacer un análisis de la coyuntura internacional, nacional y también la regional, y también cómo está trabajándose el COVID en las provincias que tenemos aquí en la región Arequipa. Doctor, bienvenido a la región en línea. Muchas gracias y un gusto estar aquí con ustedes. Doctor, coméntenos un poquito cómo ve la coyuntura internacional. Estos últimos días han indicado ya que el Perú prácticamente ha superado a muchos países en el tema de contagiados y estamos ocupando también el segundo lugar ya a nivel de Sudamérica. ¿Cuál es el análisis que podría realizar desde el sector salud? Es cierto, Perú está mostrando una cifra bastante elevada de casos positivos de COVID y ello tiene que ver mucho, en primer lugar, con la realización de pruebas rápidas que están permitiendo detectar los casos de personas que hayan tenido la enfermedad, muchos con pruebas positivas para IgG o IgM. Además de ello, Perú tiene un sistema de registro que contabiliza a todas las personas que hayan dado positivas a una de las pruebas, ya sea rápidas o moleculares, y de acuerdo a la alerta sanitaria número 15, también se contabilizaba a aquellas personas que tenían nexo epidemiológico. Es decir, aquellas personas que sin haberles tomado la prueba eran contacto directo de una persona ya positiva y que presentaban por lo menos 2 de los síntomas que están descritos como parte de esta enfermedad. Eso nos hace elevar bastante el número de cifra de pacientes reportados y por ello que tenemos probablemente un número más alto que otros países. El día jueves el presidente Martín Vizcarra anunciaba que Perú ya estaría llevando a un límite de contagiados y ahora empezaría a descender. ¿Cómo podremos analizar eso, doctor? En este aspecto hay que mencionar varios detalles. La pandemia está teniendo distintos comportamientos de acuerdo a cada una de nuestras regiones. En Lima, ciudad capital, inició con muy poco tiempo antes que nosotros en Arequipa, en los primeros casos. Recordemos que fuimos la segunda ciudad en tener un caso positivo, pero desarrolló el curso de la pandemia de una manera mucho más rápida, mucho más descontrolada. Arequipa pudo hacer los cercos epidemiológicos con mayor eficiencia, mayor eficacia, y es por ello que no hemos tenido un desarrollo de la enfermedad tan rápido y progresivo como sí lo ha tenido Lima y como lo ha tenido otras regiones, sobre todo en la selva, Loreto, Ucayali y en la parte norte de nuestro país, llámese Lambayeque, Piura, que allí los casos han subido dramáticamente, muy exponencialmente, y vemos los resultados pues de que no se puede tener una atención controlada, adecuada para todos aquellos pacientes que así lo necesitan. En Arequipa ya habremos llegado a ese límite, al pico más alto, todavía estamos en la escala subiendo. A nivel nacional, pienso personalmente que aún no hemos alcanzado los picos. En algunas regiones estaremos próximos a alcanzarlo. En la ciudad de Arequipa aún estamos, me parece, aún un poco más lejos de alcanzar el punto máximo para llegar a una meseta e iniciar el descenso. Ahora, ¿cuáles han sido las principales estrategias en Arequipa para poder controlar el COVID? Conocido el primer caso de nuestro paciente que llegó de Londres, lo que se hizo fue hacer un cerco epidemiológico. Se hizo el censo de contactos, inmediatamente se tomaron pruebas moleculares, que eran las que disponíamos en ese momento. Con el segundo caso, que fue la llegada de un paciente español, una persona proveniente de España, se hizo lo mismo, de tal manera que pudimos cercar a estos 2 primeros casos y evitar que el contagio sea masivo. Lamentablemente, el flujo de personas entre ciudades, el no haber cerrado de repente nuestras fronteras de manera más precoz, más temprana, permitió el ingreso de algunas personas portadoras del virus y que no logramos detectar oportunamente, y ellos generaron ya una diseminación y entramos a la fase comunitaria, que es la que estamos viviendo en este momento. Pero si nosotros hacemos un análisis de las cifras y hacemos una relación y sacamos un índice de lo que es tasa de incidencia, Arequipa tiene una tasa de incidencia bastante baja comparado con otras regiones que aún muestran números absolutos menores que
que nuestra ciudad, que nuestra región. Doctor, hablando un poco los contagios por distritos, vemos que Cerro Colorado es uno de los distritos que está liderando en la mayor cantidad de contagios. ¿Cuál sería el análisis? Recuerde que hace poco el Comando COVID ha dispuesto el cierre de transporte público, los mercados. ¿Esto ayuda a controlar, cree usted, el crecimiento de contagiados o continuamos en la línea de descenso? Esta pregunta tiene dos respuestas desde dos ángulos distintos. El primero, ¿las medidas que ha tomado el Comando COVID son eficientes, son eficaces? Creo que sí. Tanto el aglomeramiento de personas en los centros de abastos como el uso del transporte público constituían un grave riesgo a la salud de las personas, sobre todo en esta pandemia, provocando un mayor número de contagios entre personas, haciéndolas más rápida la diseminación del virus. Me parece que la medida es acertada, se debe continuar, creo que sí, y esperemos que la población también ponga de su parte y guarde el distanciamiento social, que es una de las principales armas y medidas que nosotros debemos de propender para evitar este contagio. ¿Por qué Cerro Colorado, por qué Caima, por qué Yanaguara han sido los principales distritos que han conglomerado la mayor cantidad de pacientes COVID? Recordemos que en Lima sucedió algo similar. Jesús María, Miraflores, San Isidro fueron los principales distritos que al inicio tuvieron la mayor cantidad de casos, porque son los distritos que albergan a la población que tenía mayor cantidad de recursos y es donde había la capacidad para poder viajar y retornaron. Posteriormente el virus ya comienza a transmitirse de manera comunitaria y comienza a tomar otros distritos. Por ello que ahora ya vemos casos en Sabandía, Yarabamba, vemos casos en Chiguata, etcétera. Prácticamente de los 29 distritos, 24 distritos están tomados en nuestra provincia de Arequipa. Doctor, y ahorita ¿cómo se están haciendo los tratamientos en los ambientes que ya ha destinado el gobierno regional? Estamos hablando del Hospital COVID, Honorio Delgado, estamos habilitando también, recuerde, el Centro de Aislamiento Cerro Juli. ¿Cuáles son los protocolos? ¿Cuál es la diferencia de un paciente UCI con un paciente que está en Cerro Juli, que tiene moderada intensidad de la enfermedad? Bien, ya tenemos una resolución ministerial promulgada hace muy poco, en la cual establece cuál es el protocolo de tratamiento en los diversos niveles de atención de los servicios de salud. En estos protocolos ya se está indicando que los pacientes no requieren estar en un estado de gravedad intermedia o severa para ser candidatos a recibir las drogas que han sido propuestas como alternativas para el manejo de COVID-19. Inclusive ya se está señalando de que en los establecimientos de salud del primer nivel el tratamiento ya debería entregarse, dada la prueba positiva, siendo catalogado caso confirmado, ya debería estar recibiendo este tipo de medicamentos. La implementación de estos protocolos va a ser progresiva. En los centros de aislamiento, por ejemplo, hay que comenzar a entregar ya este tipo de medicación de acuerdo al protocolo. Obviamente que a nivel hospitalario, cuando ya el paciente está en un estadio moderado o grave, pues el tratamiento va a seguir las pautas que están delineadas en la resolución ministerial que aprueba los protocolos de manejo clínico y evolución clínica para que puedan ser manejados adecuadamente. Doctor, se habla un poco del desabastecimiento de medicinas y lo segundo, el encarecimiento de las mismas. Desde el sector salud, ¿cómo habría que, no sé, normar para que las medicinas en realidad que ayudan a controlar el COVID no se eleven el precio, ni se tripliquen ni cuadripliquen como está sucediendo en algunas ciudades? Importante señalar que el gobierno regional, a través de la Gerencia Regional de Salud, cuenta con los stocks suficientes en sus almacenes, en sus establecimientos de salud, para poder brindar el tratamiento a los pacientes que así lo requieran. Arequipa todavía no está desabastecida de medicinas. La Gerencia Regional de Salud tiene el stock suficiente, como repito, para poder abastecer a sus centros, establecimientos de salud y poder brindar el tratamiento. Lo que ocurre en las farmacias privadas, en los establecimientos farmacéuticos privados,
Es un problema que tiene que solucionarse ya, es importante ello. No podemos permitir el aprovechamiento en estas circunstancias y debe haber procesos de fiscalización, de pesquisas por parte de DIREMIT a fin de poder regular los precios y la provisión de estos medicamentos. Lo que podría decir es que muchos de ellos están comercializando productos de marca con precios elevados, escondiendo los productos genéricos que podrían estar más al alcance de la población, y para ello DIREMIT tiene una tarea bastante importante. Doctor, se tiene ya pacientes recuperados también aquí en Arequipa que superan los 200. ¿Cuál es el procedimiento que debe seguir un paciente que ya ha vencido el COVID? ¿Hay alguna secuela en el tema de salud? ¿Tiene que seguir en el aislamiento? ¿Hay riesgo de contagio? ¿Cómo se evalúa posterior a superar el COVID? A ver, el curso natural de la enfermedad señala de que el paciente va a tener un periodo de incubación que va hasta los 14 días. El promedio en que aparecen los síntomas es a partir del quinto o séptimo día, y de allí va una evolución que puede ser muy leve en la mayoría de casos, con proceso sintomático, fiebre, malestar y una recuperación de la salud a cabalidad y a recuperación plena. Otro grupo de pacientes puede ir complicándose, y se ha visto por las estadísticas a nivel mundial que aquellos pacientes que ingresan a UCI o que hacen un cuadro muy severo pueden luego, dadas de alta, determinada su enfermedad, quedar con algunas secuelas, ¿no? Fibrosis pulmonar, en fin, lesiones propias del daño que produce el virus al organismo. Nosotros esperemos pues que nuestros pacientes no lleguen en esos estadios. Si con la medicación que está establecida en los protocolos podemos limitar el daño, va a ser bastante importante que así lo practiquemos, de tal manera que la recuperación de estos pacientes en su gran mayoría sea pues óptima y no tengamos secuelas posteriores. Doctor, hablando un poquito de la reactivación económica, se habla de habilitar por lo menos algunos sectores, entre ellos los restaurantes, los deliveries. ¿Cuáles otros negocios podrían aperturarse con un protocolo recomendado por el sector salud para el tema de la reactivación económica? ¿Qué sectores se tienen que comenzar a aperturar? Es un estudio que hay que hacerlo bastante planificado. Hay que establecer los protocolos sanitarios para que se puedan cumplir cabalmente, pero algo importante, y creo que esto ha sido señalado en muchos países, el distanciamiento social. La importancia de estar a 1,5 metros, 2 metros es vital. El virus se contagia de persona a persona, eso no podemos olvidarlo. Hay que poner en práctica todas las medidas higiénico-sanitarias que estén al alcance, vale decir, lavado de manos o aplicación de alcohol gel, el uso de la mascarilla cuando estemos frente a otras personas transitando en lugares donde vayamos a tener que estar compartiendo ambientes, es muy importante. Esas son, creo, las medidas básicas que tienen que incorporarse a cualquier protocolo. Y cuáles son los sectores que tienen que aperturarse, hay que hacer una evaluación muy estricta. El día de hoy se encuentra nuestro gerente general en una reunión con el Consejo de Colegios Profesionales, con REDE, para poder tomar decisiones al respecto, y ojalá pues esperemos que de esta reunión se pueda determinar cómo va a ser en gradualidad los sectores que se van a ir incorporando, porque también tenemos que reactivar la economía de nuestra región, porque ya vemos las secuelas que están causando, produciendo hambre, desempleo y generando conflicto social probablemente. Doctor, el día de hoy ya los niños menores a 14 años tienen la posibilidad de salir de su casa por lo menos 30 minutos. ¿Cuál es la recomendación o el análisis que hacen desde el sector salud? En vista que Arequipa ha sido considerado en riesgo, no es que sea sencillo tomar esta decisión, pero ¿cuál sería la recomendación para los niños y sobre todo para los adultos mayores también, que siempre es una población vulnerable? El día de ayer se ha emitido la alerta sanitaria número 17 y en sus primeros párrafos habla sobre justamente el permiso otorgado a los niños para que puedan salir fuera de su domicilio, y aquí cabría hacer alguna recomendación a los padres de familia. La norma tácita dice que debe salir acompañado de un adulto,
hay que tomar todas las precauciones necesarias. El término de tiempo es de 30 minutos máximo, no alejarse del domicilio más allá de los 500 metros, evitar el contacto con otros niños, evitar llevar los juguetes, ello podría causar alguna facilidad para que el virus se pueda transmitir. Tomar precauciones extremadamente. Es bien cierto que el niño requiere de estas salidas para lo que es su salud mental, pero también necesitamos cuidarlos. Ellos estarían propensos al salir también a adquirir la infección. Por ello, insisto, y siempre lo voy a repetir, extremar todas las medidas para que los podamos cuidar adecuadamente. Nuestros niños son nuestro futuro, son nuestra próxima generación y ellos tienen que estar sanos. Y en relación a los adultos mayores, ¿aún se considera población vulnerable o ya el COVID ha entrado en todo tipo de edades? Si bien es cierto, se están infectando todos los grupos etarios, el problema del grupo etario mayor de 60 años, adulto mayor, es el que tiene mayor vulnerabilidad y riesgo para fallecimiento. Así nos los muestran las estadísticas. Del total de 36 fallecidos que tenemos en la región de Arequipa, un gran porcentaje, casi el 80%, está dentro del grupo mayor de los 60 años. Justamente tenemos el reporte del día de ayer que ha sacado la Gerencia Regional de Salud. Muestras procesadas 28.636, de los cuales positivos tenemos 1.929, casos negativos 26.706. Se espera el resultado de 1 y, como lo ha indicado el doctor, también tenemos fallecidos. ¿Cómo se está haciendo el trabajo con las pruebas moleculares y las pruebas rápidas? Si bien es cierto, es una escasez a nivel nacional, el día viernes tenemos conocimiento que Salud nuevamente ha llegado pruebas rápidas. ¿Cómo se está haciendo la distribución o el uso de estas pruebas? Bien, es una interesante acotación. Si nosotros miramos las estadísticas a nivel nacional, Lima metropolitana es la región que ha hecho mayor número de tamizajes. Definitivamente por el volumen poblacional tenía que ser de esa manera. En segundo lugar está Callao, con casi 30.000 pruebas rápidas realizadas, y viene Arequipa, que tiene un número muy importante, superior a los 25.000 pruebas realizadas. Las pruebas moleculares sí nos han llegado en número de 500 pruebas rápidas el día viernes, y se nos ha otorgado alrededor de 10.000 pruebas rápidas para poder utilizarlas. Estas pruebas rápidas van a tener que ser destinadas a los establecimientos de salud para que se puedan realizar el tamizaje a la población que allí asiste, pero también la vamos a utilizar en coordinación con los gobiernos locales para poder tamizar a aquella población que está expuesta directamente con la población, con las personas, a manera de poder detectar si están positivas o no. Fijémonos que el gran número de positivos que han salido en estos tamizajes que hemos realizado han sido en personal de serenazgo, ha sido en personal de la policía, y es preocupante. Entonces vamos a seguir coordinando con los municipios para poder coordinar con ellos y tamizar a esta población que está constantemente en contacto con la ciudadanía para ver cuál es su positividad o no, y tomar las medidas que sean necesarias. Precisamente tenemos un análisis de las pruebas positivas que se han realizado en los distritos. Como lo habíamos indicado, Cerro Colorado tiene 345 casos, le sigue el Cercado con 277, también se encuentra el distrito de José Luis Bustamante con 180, Socabaya con 112, el otro día han salido trabajadores del municipio contagiados. También se encuentra Caima con 164, Sachaca con 47, y como usted lo ha indicado, también hay ya casi en la mayoría de los distritos de la provincia de Arequipa contagios. ¿Cómo vamos en provincias, doctor? En Camaná tenemos un total ya de 428 pruebas moleculares o pruebas rápidas que se han realizado. ¿Y cómo ha sido la evaluación? ¿A quiénes se les ha considerado? Y los distritos más perjudicados o afectados en ese sentido. Camaná, por ejemplo, tiene 18 casos positivos. Hasta ayer tenía esa cifra. La mayor parte en lo que es Camaná distrito, Samuel Pastor, Nicolás de Piérola,
entre otros. Preocupa también lo que está sucediendo en Caravelí. Caravelí capital tiene alrededor de 9 casos. Hay Atico, que es donde se ha disparado la cifra de... Tenemos 25 casi casos. son 25 casos los que están allí. Aisladamente hay en Atiquipa, en Chala, en Cháparra, en Lomas. Islay ha focalizado bastante sus casos en lo que es Cocachacra. Ayer eran 11, creo que ahora son 12. Eso nos obliga, Majes Pedregal en Cayoma, que ya estamos llegando a los 37 casos, nos obliga a que tengamos que hacer un seguimiento y una vigilancia mucho más estricta. Para ello se está también elaborando un plan de visita a provincias para seguir aplicando pruebas rápidas de manera aleatoria a la población a fin de detectar núcleos o focos que pudieran tener positividad y tomar las decisiones necesarias en el marco epidemiológico para poder bloquear y limitar la diseminación de la enfermedad. Doctor, teníamos 2 provincias que tenían positivo 0, hablamos de la provincia de Condesuyos y la provincia de La Unión. Sin embargo, en el reporte de salud nos indica que en Condesuyos, en el distrito de Iray, ya habría un contagiado, y en la provincia de La Unión, en el distrito de Puica. ¿Estas personas identificadas están viviendo en la provincia o son pacientes que están aquí en Arequipa? Son pacientes que han estado residiendo en Puica, en Iray, pero que han venido a la ciudad de Arequipa y aquí han sido captados y la prueba les ha salido positiva. Por ser procedentes de estos lugares, epidemiológicamente han sido considerados en sus distritos de origen por el tiempo en que se han movilizado, pero a Dios gracias estos pacientes están bajo control, están prontos a ser dados de alta. El resto de pruebas rápidas que se han realizado en estas localidades han salido negativas, lo cual nos va a estar dando un poco de tranquilidad, pero eso no nos debe hacer bajar la guardia y seguiremos insistiendo en los tamizajes para detectar más casos. Y otro caso similar sucede en la provincia de Caylloma. Si bien es cierto, en Majes tenemos 37 casos, pero hay un caso que se ha registrado en Cayalla. ¿Corre la misma situación de que esa persona esté en Arequipa y no en el distrito de Cayalla, en la provincia? Se trata de un personal de salud que subió a Cayalla a laborar y fue detectada como caso positivo y nuevamente ella fue trasladada en ambulancia a la ciudad de Arequipa y ella se encuentra totalmente recuperada y está también a pronto de ser dada de alta, pero en este momento está en Arequipa haciendo su aislamiento que corresponde. Finalmente, doctor, hablando un poco ya de equipos logísticos, sabemos que eso es un tema muy crítico a nivel nacional e internacional. ¿Cómo estamos en Arequipa? Ya hemos llegado a un techo en el tema de equipos, y ¿cuándo estarían arribando los ventiladores que el gobierno regional ha dispuesto para su mantenimiento? A Dios gracias, Arequipa ha logrado en este tiempo mantener un número bajo de casos. El requerimiento de unidades de cuidados intensivos no ha sido tan alto como en otras regiones. Eso nos ha dado una chance de poder implementar nuestros centros hospitalarios. Tenemos el número de UCIs adecuado. Para el momento creemos que podemos hacer frente a esta pandemia si es que no hay un descontrol de los casos en nuestra región. Esperemos que ya los equipos que se mandaron a reparar a Lima, que son el número de 14, pudieran llegar para poder seguir ampliando nuestra oferta de unidades de cuidados intensivos, de tal manera que la población pueda ser atendida de manera oportuna, sin que suceda lo que ha sucedido en otras regiones. Se sigue trabajando arduamente en la ampliación del hospital COVID. Se tiene ya el centro de aislamiento de Cerro Juli. Estamos teniendo centros de aislamiento prontos a ser inaugurados en Camaná, en Islay, en la zona de Castilla, que nos va a permitir atender primariamente a los pacientes que vayan saliendo positivos. Yo creo que con los días nos vamos a ir preparando cada vez más para hacerle frente de la mejor manera. Doctor, vamos a compartirle algunas preguntas que nos hacen llegar los colegas periodistas.
El diario La República nos indica: el Hospital COVID Honorio Delgado cuenta con suficiente oxígeno clínico para los pacientes, esto teniendo en cuenta la situación que viven las regiones del norte, entre ellos Loreto, incluso Lima, donde el oxígeno está escaseando. Y en el caso del cumplimiento de los lineamientos de bioseguridad de los centros de abastos, ¿qué instituciones deben regular esto? Además nos indica si se puede decir que el clima frío de las regiones del sur es determinante para los casos que no sean tantos como en otras regiones con climas calurosos. ¿Qué podría responder el doctor? En cuanto a lo del oxígeno, el Hospital Honorio Delgado es un hospital que cuenta con una red de gases medicinales. Esto significa que tenemos un tanque de oxígeno con capacidad de distribuir oxígeno, aire medicinal, CO2 a todos los ambientes, a todas las camas que tiene el hospital, inclusive la parte de la clínica donde ahora es COVID. Tiene una red de oxígeno, ello nos permite hacer cargas del tanque y poder suministrar adecuadamente oxígeno. Esto no lo tenía, por ejemplo, Loreto, y en varias regiones pues carecían de estas redes de gases medicinales, los cuales los ha puesto en los aprietos que hemos visto. Tenemos pensado, estamos estudiando la puesta en marcha de un proyecto que permita contar con una planta de producción de oxígeno, lo cual también nos aliviaría porque podríamos recargar nuestro tanque propiamente y además hacer carga de balones de oxígeno para trasladarlo a Cerro Juli y a otros establecimientos que pudieran habilitarse. En ese sentido creo que sí ha sido importante contar con esta infraestructura que nos da un poco de holgura y de tranquilidad para proveer el oxígeno a nuestros pacientes. La segunda parte de la pregunta estaba relacionada con lo que es el clima, doctor, de Arequipa, de diferencia del norte. ¿Nos beneficia, nos favorece a los arequipeños? Lo que hay que considerar en este aspecto es que en esta temporada de heladas, de friaje, probablemente tengamos una reaparición de enfermedades que afectan también las vías respiratorias, como son las neumonías, como son la influenza, la H1N1, y para ello sí tendríamos que estar tomando algunas otras medidas muy importantes. Va a haber mucha gente que va a enfermar con problemas respiratorios, no necesariamente COVID, pero para ello se está iniciando lo que es las jornadas de vacunación. Y ya tenemos vacuna neumococo, tenemos vacuna influenza, que se tiene que comenzar a colocar a los grupos de riesgo. Hablemos de niños menores de 5 años, hablemos de gestantes y hablemos de adultos mayores. Eso va a permitir poder controlar adecuadamente todo lo que conocemos como infecciones respiratorias agudas graves y evitar fallecimientos. Recordemos que el año pasado hemos terminado con aproximadamente 282 fallecimientos por este tipo de enfermedades. Vamos con la pregunta del diario La Exitosa. Alexander Mamani nos indica: buenos días, doctor. Algunos alcaldes, sobre todo de provincias, han observado que la Jereza reporta casos confirmados en sus distritos, pese a que en la práctica las personas ya no viven ahí, sino en otros lugares. ¿Por qué los distritos de Cerro Colorado, Cercado, Bustamante y Rivero reportan más casos y cuál sería la explicación? Finalmente nos indica cuáles son los pasos que debe seguir una persona que siente que puede tener COVID-19, dónde va, a quién llama, cómo acceder a la prueba rápida y de confirmarse qué tratamiento se le recomienda. Bien, creo que habíamos comentado un poco. Epidemiológicamente tomamos la procedencia del paciente para su registro. Los distritos de Caima, Yanaguara, Cerro Colorado son los que tuvieron los primeros casos. Allí tenemos personas que están en los quintiles de pobreza menos afectados, es decir, los que tienen mayor recurso económico, igual José Luis Bustamante o Rivero. Allí se focalizó la enfermedad primariamente, por eso que el número de casos es mayor. Posteriormente se ha ido diseminando a todos el resto de distritos de la provincia. Y la última parte de la pregunta señalaba sobre cuáles son los pasos que debe seguir una persona que se siente y a quién llamar. Tenemos en la página de Facebook del Gobierno Regional, de la Gerencia Regional de Salud, de la Red de Salud de Arequipa-Caylloma, 5 números telefónicos a los cuales se puede llamar para solicitar ayuda
comunicar, reportar casos de COVID, probables casos sospechosos de COVID. Tenemos las patrullas o equipos de respuesta rápida, que son las que van a llegar a los domicilios para hacer las evaluaciones. En todo caso, el paciente puede acudir a los centros de tamizaje diferenciado que están en los establecimientos de salud, de preferencia 1-4, o al Hospital Regional Honorio Delgado, que es el Hospital COVID. Allí se les va a realizar su tamizaje diferenciado, su diagnóstico, se va a realizar la prueba rápida, de ser necesario se le hará una prueba molecular para el descarte, y dependiendo del resultado, pues va a hacer su aislamiento domiciliario, puede ingresar a un centro de aislamiento temporal, o dependiendo de la gravedad también podría ser internado en un hospital. Vamos con la pregunta de Radio Yaraví. Dice: ¿se podría acatar una cuarentena focalizada o por distritos, dependiendo del número de casos de cada jurisdicción en Arequipa? Y la segunda pregunta es: ¿por qué hasta la fecha no se ha habilitado el Hospital Pedro P. Díaz ni el geriátrico? ¿Cuándo se atenderá, viendo que el Goyeneche ya está a punto de colapsar en relación a los pacientes? Correcto. En cuanto a las cuarentenas, hoy vemos, por ejemplo, de que se ha dado libertad para que los niños puedan salir de casa, pero se les ha restringido en algunos distritos, no solamente la ciudad capital Lima, sino en otras regiones. No sería nada extraño, y sí más bien favorable, que se pudieran hacer cuarentenas diferenciadas de acuerdo al número de casos por cada distrito. Limitar la movilización de las personas también va a limitar la movilización del virus y su diseminación. El Centro Médico Pedro P. Díaz ya está siendo culminada y puesta en operatividad. Faltan pequeños detalles para que pueda operar adecuadamente, tan igual como lo que es el hospital geriátrico. Estamos esperando que se ultimen estos detalles finales para que ya se pueda desembalsar la atención que está teniendo en este momento el Hospital Goyeneche y poder seguir brindando servicios de calidad en nuestros establecimientos. Nos escribe Gustavo del diario El Pueblo: ¿cuál es el plan de acciones para las provincias de Camaná y Carabalí, que tienen un número regular de personas con COVID y no tienen hospitales? ¿Cómo va a actuar si el estado de salud se agrava en estas personas? Se está intentando, tanto en la red de salud Camaná-Carabalí como en la red de salud Castilla con Estudios La Unión, equiparlos por lo menos con una unidad de cuidados intensivos intermedios, habilitarles una ambulancia que pueda trasladar al paciente apenas su estado de salud inicie el paso de un nivel leve a moderado, para poder traerlo a Arequipa y poder ser hospitalizado en el hospital COVID. No debemos esperar a que el paciente se ponga en una situación extremadamente grave, pues sabemos que la descompensación puede ocurrir en horas y no nos daría tiempo para poder atenderlo. Apenas el paciente que está asintomático o leve inicia un camino hacia su severidad, en ese momento debe ser trasladado. Bien, muy bien. El diario Sin Fronteras nos pregunta: ¿cómo va el tema de centros de aislamiento en las provincias de la región? Sobre todo en el caso de Cocachacra, ¿cuál es la situación? Ya que los dirigentes de la Junta de Usuarios han mencionado que les han sembrado casos positivos ahí en el distrito. Lo cierto es que cuando hemos ido a realizar las pruebas de tamizaje con pruebas rápidas, hemos encontrado pacientes positivos en Cocachacra. Es muy difícil pensar que alguien va a ir a sembrar el virus. No creo que alguien en su sano juicio pueda manipularlo porque va a correr el riesgo de infectarse él mismo. Son casos propios que han estado allí, se encontraron en la policía, se encontraron en el cuartel donde estaban acantonados. Ahora la población también ya tiene casos positivos, y lo que hay que hacer es mejorar el cerco epidemiológico, concientizar a la población para que reporte si tiene sintomatología y acuda para ser atendido, se le realicen las pruebas correspondientes. Y específicamente en Islay se está en conversaciones con el alcalde provincial y con CONAFOBICER. La idea es instalar allí en el local de CONAFOBICER un centro de aislamiento similar al que tenemos en Cerro Juli. Faltan algunos detalles, como es la firma de un convenio
para ya ponerlo en operatividad. En Camaná, el terminal terrestre es el local que ha sido destinado para tal fin. Las camas están allí con sus colchones. Falta que la red de salud Camaná Carabelí, esperamos el apoyo del municipio provincial para que nos facilite y también se ponga ya en operatividad el centro de aislamiento en Camaná. Vamos con más preguntas de nuestros colegas. Rolando Vilca, del semanario Encuentro, y nos escribe: la reciente alerta epidemiológica número 17 del Ministerio de Salud considera que todos los distritos de todas las provincias del departamento de Arequipa tienen alto riesgo de contagio del COVID, y por eso se recomienda que los niños y de estas localidades no salgan a dar un paseo de 30 minutos. ¿Esto es real? ¿Qué tan grave es el nivel de contagio en la ciudad y en provincias? Según los registros de la sala situacional, hay varios distritos que no tienen casos de infectados. Así es, en la alerta 17 que ha sido promulgada el día de ayer, Arequipa como región señala que todos sus distritos tienen alto grado de contagio. Son muchas las regiones que están en esa situación porque hablamos de un escenario de contagio comunitario. No está restringida la salida de niños. Son distritos muy específicos en Lima y en otras regiones que tienen esa prohibición. Esa prohibición no está dada para Arequipa. Lo recomendable, insisto, es que cada padre de familia tome la decisión propia, valorando los riesgos que pudieran haber. Sabemos dónde vivimos, con quiénes vivimos y cuáles las condiciones en las que está nuestro domicilio, si vale la pena o no salir de casa. Finalmente, del diario Los Andes nos escriben: doctor, ¿cuántas pruebas rápidas del COVID-19 se cuenta y cuándo se tendrá un nuevo lote? El general Gratel indica que con la actual cantidad no se podrá atender al 100% a los transportistas ni comerciantes, siendo esto un peligro para la población. ¿Cuánto es la dotación que actualmente cuenta el sector salud? En este momento está bordeando cerca de 9.500 pruebas rápidas las que tenemos disponibles. Es cierto que tenemos una compra que está en proceso. Se prevé comprar 20.000 pruebas más. Lo cierto es que para poder atender en los próximos meses vamos a tener que seguir realizando compras de pruebas rápidas para hacer un seguimiento adecuado, y también esperamos que de nivel central nos puedan proveer en cantidad suficiente este material, estos insumos. Precisar de que si Arequipa ya está llegando casi a las 28.000 pruebas rápidas, de estas 28.000 pruebas rápidas, 25.000 han sido adquiridas por el gobierno regional, alrededor de 4.800 pruebas, más estas 9.000 son las que nos ha otorgado el Ministerio de Salud a nivel central. Otras regiones han tenido su provisión totalmente a través del Ministerio de Salud, sin hacer ninguna inversión. Arequipa es la única región que ha invertido en pruebas rápidas. Finalmente, doctor, ¿cuáles serían las recomendaciones para la población de Arequipa? Sabemos que la situación en otras regiones es más crítica, pero igual los arequipeños no podemos bajar la guardia frente al COVID. Eso realmente es cierto, no podemos bajar la guardia. Voy a insistir en 4 hechos que son importantes mantenerlos. Primero, si estamos con la necesidad de salir de casa, mantengamos el distanciamiento social. Mantengámonos a 1,5 metros, 2 metros de amigos, de compañeros de trabajo, de otra población. Mantengamos nuestras manos libres de gérmenes, y esto lo logramos con la aplicación de alcohol gel o con lavado de manos. Al momento de llegar a casa, desinfectémonos las suelas de nuestros zapatos, de nuestro calzado. Podemos rociarnos un poco de alcohol en la ropa, ponerla en una bolsa, inmediatamente llevar a la zona de lavado, y lo que tenemos que hacer es cuidarnos unos a otros. El uso de la mascarilla es la mejor protección que nos damos a nosotros y le damos a nuestro amigo, a nuestro vecino, a nuestro compañero, al otro ciudadano que también merece estar cuidado. Y el uso de la mascarilla es fundamental, doctor, ¿no? Es el arma para poder defendernos del COVID. Lavado de manos, uso de la mascarilla, distanciamiento social, creo que son las 3 herramientas que tenemos nosotros para poder disminuir el contagio de coronavirus. Esperemos que en algún momento
se encuentre una vacuna disponible, que podamos tener, si bien es cierto, infectados, no sea en una tasa alta, que sea en una meseta que permita que nuestros servicios de salud puedan proveer la atención de manera adecuada, y cuando llegue la vacuna pues podamos tener el acceso a esta y convertirnos en población no susceptible y poder regresar a nuestro estilo de vida anterior, pero ya con las enseñanzas que COVID nos ha traído. Bien, hemos conversado con el doctor Denver Muñoz Lozada, el asesor en el tema de salud. Queremos agradecerle también a los colegas periodistas que se han conectado y han hecho sus preguntas. Esperemos que hayan sido absueltas. Vamos a seguir nosotros haciendo este tipo de noticieros informativos, sobre todo para orientar a la población del estado situacional que tenemos aquí en Arequipa en relación al COVID, sobre el tema de la reactivación económica, cómo empezar a aperturar algunos negocios, y sobre todo el tema de salud es fundamental. Sin salud no tenemos nada, y como ha dicho el doctor Denver, son 3 pasos sencillos que nosotros como ciudadanos podemos aportar para frenar el COVID, que es el uso de la mascarilla, el lavado de manos y también el distanciamiento social. Con estas recomendaciones finalizamos este programa y nos encontramos mañana a las 11:30 de la mañana para presentar otro informativo. Muy buenos días.